Que vamos a platicar con Irinea Buendía Cortés. También está aquí con nosotros la doctora Felipa Neri, es la directora de la Escuela de Sociales y Humanidades de la UJAT. Ahorita escuchará bien de qué es lo que se trata. Bienvenidas, primero que nada, muy buenos días a las dos. Buenos días. Muy buenos días, Hugo. Bueno, un gusto recibirles. La señora Irinea Buendía Cortés es una madre, es una activista, es una persona que ha dado la batalla para que a su hija, que le quitaron la vida, tenga justicia. Y ha sido un caso muy sonado, sí, en el Estado de México, pero también ha rebasado las fronteras de un estado. Y es además un asunto que a todos nos interesa, o si no nos interesa, nos debería de interesar, que ha sentado precedente también en manera legal, en la cuestión legal en el país, ha llegado hasta la Corte. Tengo entendido que el caso del que vamos a hablar, de su hija, pues es el que ha sentado aquel precedente de investigar la aparición de mujeres sin vida y que no sea por una causa natural o un accidente evidente, partiendo de la figura del feminicidio. ¿Cómo está? Permítame preguntarle, doña Irinea. ¿Cómo está? Estoy bien, gracias. Estos hechos se ocurrieron, ya tiene también un buen rato, más de 13 años, ¿no? Casi 13 años. Casi 13 años. Sí, él denuncia el 29 de junio, él es el asesino. El esposo de su hija. Julio César Hernández Ballinas denuncia el 29 de junio del 2010, pero la mató desde el 28 de junio del 2010. Prácticamente él durmió con el cuerpo de mi hija y me avisa a mí hasta el 29 de junio a las 7 de la mañana que mi hija se había ahorcado. Esa fue la versión original, sí, que le dio a usted. Que me dio él. Estuve revisando algunas cosas del caso, ¿verdad? Para poder platicar en el contexto adecuado. El esposo de su hija es policía, o era policía, ahorita ya está detenido, ¿no? Era policía judicial. Mi hija llega al municipio de Chimalhuacán, Estado de México, a hacer su servicio social porque mi hija estaba estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Derecho. Y llega a ese municipio a hacer su servicio social, ahí es donde lo conoce. Como policía judicial se desempeñaba él, inician una relación de amistad, más tarde de noviazgo, y el 13 de diciembre del 2008 se casan. Digamos, hasta ahí todo normal, todo bien. Hasta allí todo iba bien. E inmediatamente que se casan empieza una vida de violencia en donde hubo de todas las violencias habidas y por haber durante 18 meses. Estamos hablando de 1 año y medio, ¿verdad? 1 año y medio, exactamente. Bien, tengo entendido que su hija le manifestó a usted que sufría esta violencia. De hecho, se separó de él y se fue para mi casa durante 5 veces. Se volvió como cíclico, sí, más o menos, en donde ella llegaba a mi casa y pues golpeada, se le veían los golpes evidentes. Ella tenía el pelo más o menos como hasta acá de largo, a los hombros. A los hombros, ajá. Y después se lo tuvo que cortar porque él le metía los dedos y le jalaba y le empezó a arrancar mechones, se le veían los hoyos en la cabeza de los mechones que le arrancaba, y ella optó por cortarse el pelo en una muestra de cómo los hombres ejercen esa misoginia y como algo normalizado, en donde ella prefirió mejor cortarse el pelo para que no le siguiera jalando de esa forma y arrancando los mechones de pelo, porque el señor no iba a dejar de ser misógino. Tenemos que regresarnos a la fecha de cuando aquello sucedió. En aquellos tiempos todavía no se partía, como ya decía, una violencia ya en un grado extremo cuando le quitaba la vida a una mujer como feminicidio. Todo esto ha ido cambiando en los últimos años y lo hemos ido viendo y siendo testigos. En aquella época también era más difícil que ahora ir a denunciar a la autoridad. ¿Alguna vez su hija acudió ante las instancias legales? Sí. ¿Qué le dijeron? Nada. O sea, le tomaron nada más su declaración, pero quedó nada más como antecedente. El día de los hechos, inclusive, se presentó nuevamente allí a Chimalhuacán, volvió a hacer la denuncia, sabía que no le iban a hacer nada porque él siempre se lo había manifestado de esa forma, que a él nadie le hacía nada porque por eso era policía judicial.
Él se sentía completamente amparado por la Procuraduría del Estado de México y desgraciadamente pues así fue. En ese tiempo ya existía el caso conocido como caso González y otras, el caso de Campo Algodonero, en donde matan a varias jovencitas, niñas casi, en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. Ya existía esa sentencia de la Corte Interamericana dictada en el 2009, en donde allí se inició, se dijo del protocolo que se iban a investigar las muertes violentas de mujeres bajo el protocolo del homicidio, bajo la perspectiva del feminicidio. Si bien es cierto, en ese momento no estaba tipificado el feminicidio, pero ya existía ese protocolo en donde obligaban a las autoridades a que se tenía que investigar con perspectiva de género. Pero desgraciadamente las autoridades no quisieron reconocer desde ese momento que lo que estaba sucediendo. El Estado mexicano fue sentado en el banquillo de los acusados por lo mismo de que en ese caso de Campo Algodonero hubo omisiones, negligencias, falencias, obstrucción a la investigación y obstrucción a la justicia, precisamente porque el Poder Judicial nunca ha querido reconocer que los feminicidios existen. Al final todo quedaba, ¿no?, al arbitrio, a la decisión, ¿no? Vamos a hacer el protocolo, pero no, ahora con la reforma legal, pues hay una obligación para partir de ahí, ¿no? Me llamó la atención algo que encontré también, en el Estado de México eran los tiempos de Enrique Peña Nieto, él era el gobernador de aquel estado, sí, de su estado. Así es. ¿Nunca tuvo encuentro con él, para hablar del asunto? Nunca quiso recibirnos. De hecho, nosotras cuando nos dimos cuenta que no iba a ser investigado el caso de mi hija y que le estaban dando largas y largas al asunto, no había avances de ningún tipo, no había dictámenes, no había absolutamente nada, la averiguación previa, porque en ese tiempo todavía era averiguación previa. En el sistema legal anterior. En el sistema anterior, tradicional, exactamente. Entonces, era averiguación previa la que se inició y se componía de 5 hojas. A mí me cobraron 20,000 pesos para darme esas 5 hojas, como dicen, por debajo del agua, y eso era lo que conformaba el expediente. Con ese expediente yo me fui junto con una de mis hijas a la Procuraduría, porque entonces no era Fiscalía, y pedí una entrevista con Enrique Peña Nieto para que nos atendiera y decirle lo que estaba pasando con su policía ministerial o judicial, como se le conoce, y no nos quiso recibir. Intentamos pedir una audiencia con Alfredo Castillo Cervantes, que era el procurador del Estado de México. Tampoco nos quiso recibir porque las muertes violentas de una mujer no importan. Finalmente pueden matar a quien quieran, a cuantas quieran, porque el mensaje que las autoridades le siguen mandando es ese, de que pueden matar a cuantas mujeres quieran. Por eso existen los asesinos feminicidas seriales, porque no les hacen nada. Y ese es el mensaje que les mandan. Oiga, al principio de la conversación decíamos, usted se entera de la muerte de su hija a través de la misma persona, del esposo de ella. ¿Y usted qué hizo? O sea, ¿le creyó? ¿Cómo llegó a la conclusión de que no era cierto todo lo que le había dicho? Porque me dice que el aviso fue que se había quitado la vida a ella. Sí, de hecho él ya me había hablado en el 2009, en octubre, y en febrero del 2010 para decirme que la iba a matar. Entonces yo siempre le contestaba por teléfono, obviamente, que qué era lo que tenía en la cabeza, que qué le pasaba. Nunca lo hizo, en ese tiempo nunca lo hizo. El 29 de junio del 2010 me habla por teléfono poquito antes de las 7 de la mañana, o a las 7 de la mañana, no estoy segura exactamente de la hora porque no la vi, y me dice que mi hija a qué horas había salido, porque un día antes la había llevado, el 28 de junio la había llevado a mi casa, y me dice que a qué horas había salido Mariana de mi casa. Y yo le dije, ¿por qué? Y me vuelve a repetir lo mismo, pero ya como con más enojo. Dígame, ¿a qué hora salió Mariana ayer de su casa? Yo le volví a repetir, ¿por qué? Entonces, ahora yo he entendido que quería armar su coartada,
A través de los datos que usted le diera, ¿no? Exactamente. En ese momento yo desconocía por qué me estaba preguntando eso. Cuando vio que no me pudo sacar la hora, me dijo, es que Mariana se ahorcó. Mi respuesta inmediatamente fue decirle, ya la mataste, hijo de la chingada. Entonces no me contestó absolutamente nada, se quedó callado. Y dicen que el que calla otorga. Yo sabía de la violencia que mi hija vivía con él, yo sabía la violencia que él le daba, y entonces al no contestarme me quedé un rato con el teléfono y lo aventé. Ni siquiera lo colgué y me empecé a dar de vueltas y decir, ya la mató, ya la mató, ya la mató. Sale uno de mis hijos y me dice, ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué gritas? Y le dije yo, es que mataron a Marianita. Me dijo, ¿quién? ¿Cómo sabes? Y le dije, es que Julio César me acaba de hablar y dice que Marianita se ahorcó, pero por supuesto que no pudo haberse ahorcado. En ese momento yo sabía que tenía que ir a donde vivía mi hija. Sí. Y subí a mi recámara por dinero, bajé, nuevamente vuelve a hablar y me dice, sí, jefa, sí se mató. Eso fue todo lo que me dijo. Y le dije, ya te oí, ahorita voy. Yo le hablo a un taxi, pero yo sentía que el taxi tardaba demasiado. Le hablo a mi yerno, esposo de mi hija mayor, y llega después de un rato, y entonces mi hija me abraza y me dice, ¿qué pasó, mamá? Y le dije yo, es que ya mataron a Marianita. Y dice, ¿quién? Le dije, Julio César. ¿Cómo sabes? Me dijo. Le digo, es que me acaba de hablar. Dice, a lo mejor nada más está faroleando, ya ves las veces que te ha llamado y que te ha dicho lo mismo. Dice, pero ahorita vamos, no te preocupes. Llega el taxi, mi yerno le dice que ya no lo necesitábamos, que si se le debía algo, entonces saca su carro y nos vamos. Pues yo iba bajando a toda la corte celestial para que no fuera cierto, pero desgraciadamente cuando llegamos, sí era cierto. Dejó la puerta abierta de la entrada al garage, la puerta abierta que da acceso a las habitaciones, y mi hija, cuando nosotras llegamos, gritó Julio César y nadie contestó. Luego para la puerta de la entrada a las habitaciones igual gritó Julio César y nadie contestó y nos metimos. Lo que me sorprendió a mí es ver una bicicleta abajo de la escalera que estaba así de parte del lado derecho entrando, porque mi hija no tenía bicicleta ni Julio César tenía bicicleta. Y yo decía, ¿de quién es esa bicicleta? Yo no sabía que ya estaba un hombre allá adentro, un albañil, porque trabajaban 4 albañiles, estaba la casa en obra negra. Entonces entramos, no vimos al hombre ni nada de eso, entramos, subimos las escaleras porque las 2 habitaciones, las 2 recámaras están en la parte de arriba. La puerta de entrada a la recámara que ocupaba mi hija no tiene puerta, nada más era el puro marco y sí estaba muerta. Pero nosotras nunca la vimos ni colgada, ni suspendida, ni nada. Estaba acostada en la cama. Se veía el cuerpo con claras evidencias de que estaba golpeado, tenía golpes por donde quiera, todo el cuerpo. En la parte de este lado se le veía así como un raspón cuando se arranca la primer capa de piel que se ven los pellejitos así hasta desprendidos, sí, en la frente. Tenía un pedacito, no un pedazote, un pedacito de labio arrancado. El cuerpo se veía como que lo habían bañado, todavía tenía el pelo húmedo. Había 2 toallas ahí en la cama, húmedas también. Tenía las plantas de los pies y las palmas de las manos como cuando una persona permanece mucho tiempo en el agua, que se arrugan. El piso se veía sucio y las plantas de los pies las tenía completamente limpias. A las 8:20 y había en la habitación había frascos regados, no sé de qué serían. Había cuchillos en el baño y a las 8:10 llegamos nosotras. A las 8:20 llega el Ministerio Público con la médico forense, el chofer de la ambulancia forense y el copiloto de la ambulancia forense y Julio César. Ese fue el grupo investigador que se presentó al lugar de los hechos. Inmediatamente cuando el Ministerio Público llega y haga de cuenta que la cama estaba así. Para esto a las 8:13 mi hija me dice, mamá, voy a tomar unas fotografías del cuerpo de mi hermana y le voy a hablar a la policía porque ¿qué vamos a hacer?
Mi hijo menor y mi yerno dicen, nosotros nos vamos a bajar porque no aguantamos a ver el cuerpo de Marianita. Y se bajaron. Mi hija empieza a tomar las fotografías y hace la llamada, pero no era muy buena la señal, se cortaba y se baja. Aparte de eso le estaban preguntando el nombre de la calle y la colonia, y nosotras sabíamos llegar, pero no sabíamos el nombre de la colonia ni de la calle. Y se baja y me quedé yo sola. Cuando llega el Ministerio Público con el grupo que le acabo de mencionar, yo me repego así para la pared, atrás de la televisión, atrás estaba la televisión. Entonces se para el Ministerio Público como en esta parte, digamos, de la cama, y Julio César se pasó hacia acá, estaba un mueble, una cajonera, tenía un araño en esta parte de acá del brazo. Y dice, ¿quién la bajó y de dónde estaba colgada? Dijo el Ministerio Público, y voltea y me ve a mí. Y le dije, a mí ni me vea porque yo no he movido absolutamente nada. Yo cuando llegué, así estaba todo. Entonces contesta Julio César, yo la bajé y estaba colgada de allí. Y señala una armellita que estaba allí, servía para las cortinas de la puerta. Y le dice al Ministerio Público, ¿y por qué la bajaste? Si tú no eres más que policía judicial, no eres ni Ministerio Público, ni médico, ni perito. Ay, que quería que la dejara allí. Pero le tomé 2 fotografías y le enseña su teléfono celular. En esas 2 fotografías mi hija se ve como que estaba sentada, recargada en la pared. Esta parte del brazo se veía como que estaba recargada en la pared y sentada en el buró. El buró estaba derribado, estaba más o menos a 5 centímetros de la pared. Cuando nosotras llegamos, ese buró estaba ya más de medio metro separado de la pared, lo cual nos indica que Julio César ya había manipulado el lugar de los hechos, pues a su antojo, porque él sabía perfectamente el teje y maneje de cómo hacer esa manipulación. La armella era de este tamaño, el cordón era de 5 milímetros de diámetro, así está en la averiguación previa, y este cordón, yo me colgué con este cordón no para matarme, sino para ver cómo quedaba, porque ellos hicieron un machote todavía, en donde se ve el trazo del cordón de manera oblicua, y lo cual en las fotografías está de manera horizontal. Entonces este cordón aguanta 14 kilos y medio. Julio César presentó otro más grueso y ese cordón aguanta 52 kilos. Cuando se les hizo la prueba de resistencia, el ingeniero que hizo la prueba de resistencia se dio cuenta de que aguantaba aquel cordón 52 kilos y yo me colgué con no con con otro, ¿Usted la hizo de perito? Exactamente. Yo estuve haciendo todas esas pruebas de resistencia para que no me contaran, porque el Ministerio Público siempre decía que yo no sabía, que yo no tenía por qué intervenir. En el momento que yo denuncié inmediatamente que él era el asesino. Y ni siquiera lo quiso escribir de esa forma. Denuncié todo el contexto de violencia. Él puso en contra de quien resulte responsable. En ese momento que estaba allí el Ministerio Público todavía en la casa, me dijo que me saliera y me salí. Estuve observando la otra habitación, estuve observando el baño, había cuchillos allí en el baño, recargados en la pared. Entonces, cuando veo que baja Julio César, y enseguida de él me bajé yo. Se bajó porque ya habían llegado los policías que mi hija les había hablado y que no quería que entraran y no los dejó entrar. Inmediatamente que bajó los empezó a correr con palabras altisonantes. Váyanse de aquí, hijos de tal por cual, ¿qué están haciendo aquí? ¿Y quién les llamó? Dijo. Entonces mi hija, que estaba allí abajo, les dijo, yo les llamé y déjalos que hagan su trabajo. Entonces ya acabo de bajar yo y lo primero que le dije es de que ya la mataste.
debes de sentirte contento, debes de estar satisfecho. Le lanzaste muchas maldiciones, pero una cosa sí te digo, te salvarás de la ley de los hombres, pero de la ley de Dios no. Hasta ese momento él me contestó, eso ya lo sé, qué bueno que lo sepas, porque ni siquiera te imaginas lo que acabas de hacer, porque terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, y mi Dios va a hacer justicia, le dije. En ese momento él me dice que la iba a quemar, y le dije que no la iba a quemar, y me dijo, sí la voy a quemar, y me voy a quedar con las cenizas. Entonces yo le dije, claro, ¿quieres borrar todas las pruebas y evidencias que el cuerpo de mi hija puedan tener y te puedan acusar? Y me volvió a decir, a mí nadie me hace nada, por eso soy policía judicial. Y todo esto se encauzó legalmente. Sí. Y vino la sentencia. ¿Esa sentencia en qué quedó? ¿Lo absolvieron? No hubo sentencia, en ese momento no hubo sentencia. Determinaron el no ejercicio de la acción penal. Más de 20 ministerios públicos, 4 procuradores, 3 subprocuradoras. Nadie pudo ver que realmente él era el que había asesinado a mi hija. Con un dictamen de criminalística mal hecho, un dictamen de necropsia sin rigor científico, y que a pesar de que la médica forense, la primer médica forense que hizo el dictamen el día de los hechos, y supo perfectamente que mi hija no se había suicidado por la fractura que tenía en el cuello, pero concluyó mal. Por hacerse cómplice del servidor público, Policía Judicial del Estado de México, Julio César Hernández Ballinas, esposo de mi hija Mariana Lima Buendía, concluyó que mi hija se había ahorcado. Y ahí empezó otra travesía de la que vamos a hablar ahora que volvamos de la pausa. Seguimos platicando con la activista Irinea Buendía Cortés, es madre de Mariana Lima, quien, pues ya decíamos, en este contexto de lo que le ha sucedido, ha dado pie pues a combatir de una manera diferente en nuestro país el feminicidio. Nos quedamos en la historia, doña Irinea, en que pues no le dictan sentencia a esta persona, que no le dictan ejercicio de acción penal. No sé si sea correcto decir, vamos, lo dejan libre, lo dejan sin responsabilidad en este caso. Y yo decía hace rato, y ahí empieza la travesía, otra lucha hasta más complicada todavía. ¿Qué fue lo que pasó enseguida? Pues ahí empieza otra etapa cuando determinan el no ejercicio de la acción penal. El 17 de noviembre del 2011 nosotros metemos el recurso de revisión y para el no ejercicio de la acción penal. Lo que tendría que haberse resuelto en 10 días no se resuelve hasta como 6 meses después. En diciembre empezamos buscando los recursos jurídicos, buscamos un amparo con el juez quinto de Toluca y lo rechaza de plano porque el acto reclamado era que en tiempo y forma no habían resuelto el no ejercicio de la acción penal, ya se había pasado el tiempo, pero el juez quinto dijo que aunque ya se había pasado el tiempo, las autoridades pueden hacer lo que quieran. Finalmente no dijo eso, pero finalmente lo hacen. Y que todavía había una investigación de por medio. Solicitamos nuevamente otro amparo, ese ya nos lo da para que se resuelva la averiguación previa en 30 días, lo cual no era suficiente para que se resolviera en 30 días, porque si en más de un año, año y medio que había estado la averiguación previa, no lo habían podido resolver y determinan el no ejercicio de la acción penal, 30 días era insuficiente. Solicitamos otro amparo en el cual el juez quinto sobresee, porque en esas chicanadas que hacen las autoridades, el procurador Alfredo Castillo Cervantes junto con sus ministerios públicos da respuesta acerca del no ejercicio de la acción penal y nos quedamos sin caso, porque sobresee, ya no había caso. Pero entonces, como yo creo mucho en Dios y considero que Dios fue el que movió la sensibilidad de ese juez quinto, que nomás me acuerdo de su apellido, era el juez Archundia, y entonces él advierte que no habían investigado la averiguación previa con perspectiva de género y debida diligencia, que lo que le mencionaba hace rato, exactamente del caso Campo Algodonero, de la Corte Interamericana. En esa sentencia que da, ya estaba el protocolo de la investigación
de las muertes violentas de mujeres como homicidio desde la perspectiva del feminicidio, pero no se había investigado así. Entonces permanece vivo porque dice que el caso tenía que investigarse con perspectiva de género y debida diligencia. Se pasa ese amparo al tribunal colegiado, al segundo tribunal colegiado, pero aparte de eso, metemos la solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero del 2013 para que atrajeran el caso. En septiembre del 2013 atraen el caso porque reunía el interés y trascendencia para ser investigado, y el 25 de marzo nos dan la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por voto unánime de los 5 ministros de la primera sala. De esa forma es como le están exigiendo al Estado de México, al procurador, de que forme un grupo investigador con perspectiva de género y debida diligencia para que investigue el caso que había quedado a medias, sin investigar completamente, de mi hija Mariana Lima Buendía. Les manda la sentencia, bueno, es el amparo en revisión 554/2015, y entonces empiezan a formar el grupo investigador con perspectiva de género, exhuman el cuerpo de mi hija y se dan cuenta que realmente mi hija no se había ahorcado. A mi hija le habían matado por asfixia mecánica por estrangulación armada. Entonces ya consignan el caso ante el juez primero de lo penal de Nezahualcóyotl Bordo y da la orden de aprehensión. El 23 de junio del 2016, Julio César Hernández Ballinas es detenido y es puesto a disposición. Les costó mucho trabajo tanto a la fiscal de género para poderlo poner a disposición, porque no lo querían recibir. Todo mundo se decía su amigo, lo abrazaba, lo alentaba, no sé qué tanto le decía. De hecho, cuando lo llevan detenido, él va riéndose, como diciendo, pues yo voy a salir de aquí. Pero finalmente le hablan autoridades de más alto nivel y lo detienen. Lo ingresan al penal y él pide, dan la primera audiencia vinculatoria. Él pide duplicidad de término porque dice que es inocente, no puede demostrar su inocencia, y le dan el auto de formal prisión el 29 de junio del 2016, 6 años después de que había matado con violencia a mi hija. ¿Qué es lo que resume esta sentencia Mariana Lima Buendía en toda el legajo, digamos, de la sentencia? Lo que resume es que toda muerte violenta de mujeres se tiene que investigar con perspectiva de género para poder acreditar que se trata de un feminicidio, incluidos los suicidios y los accidentes. Nunca se tiene que investigar de otra forma. Porque podrían ser fabricados. Exactamente. Entonces, en las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana, esta sentencia viene a hacer un parteaguas, es histórica, viene a sentar precedentes de no repetición. Ese es el primer efecto. El segundo efecto es que todo servidor público tiene que ser sancionado por haber cometido omisiones, falencias, negligencias y obstrucción a la investigación y obstrucción a la justicia. El tercer efecto es reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar patrones culturales, y allí es donde entra el cambio, digamos, que si las autoridades realmente quisieran reconocer lo que está pasando en la República Mexicana, de que estamos en emergencia nacional, esos patrones culturales para esos programas específicos para modificar patrones culturales tendrían que cambiar el plan de estudios que tienen desde preescolar hasta las universidades. ¿Para qué? Para meter la perspectiva de género.
Y además dice, y fomentar la capacitación del personal de los 3 niveles en perspectiva de género en la administración de justicia. Y no solamente lo dice la sentencia Mariana Lima Buendía, también lo dice la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, por sus siglas en inglés, la CEDAW. Da la misma recomendación en donde habla de la capacitación de todo el Poder Judicial. Entonces, eso es lo que resume realmente toda la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que yo quiero meter esa iniciativa para meter esos 3 efectos que resume la sentencia en una petición al Congreso para que se haga la ley Mariana Lima Buendía y se investiguen los feminicidios de esa forma, porque ahora, desde el 2018, en que el procurador Gertz Manero dijo que los feminicidios se iban a investigar como homicidios dolosos, porque a sus ministerios públicos les costaba mucho trabajo acreditar las razones de género. No es que les cueste mucho trabajo. Lo que pasa es que el conocimiento no va a llegar estando sentado. El conocimiento tiene que llegar leyendo. De otra forma el conocimiento no llega. Y si no leen esta sentencia, que sirve como un manual, porque aquí especifica, da claramente los pasos que se tienen que seguir para poder llegar a un asesino, a un sujeto asesino feminicida, y darle una sentencia condenatoria. Si no leen esta sentencia, obviamente no van a saber. Estamos hablando del pie cojo de la Fiscalía, Así que es la falta de profesionalización, y en términos generales. El Poder claro que habrá Judicial. sus excepciones, ¿no? Pero en términos generales es así. Debo decir también que Irinea Buendía no es una profesional del derecho, y sin embargo, movida por esta situación que le afectó su vida personal, pues ha profundizado, ha llegado a este grado, y hoy lo tiene más claro que muchos fiscales, me atrevería yo a decir. Una cosa más, en uno de los efectos que los mencionaba usted hace un momento, hablaba de sancionar a las autoridades omisas o las que han obstaculizado. En el caso de su hija, ¿se hizo esa sanción? No, porque ya prescribió. Bueno, pero el precedente del que hablamos puede servir para el futuro. No serviría, y para que se la piensen también 2 veces, ¿no? Exactamente. No serviría para el caso de mi hija, pero sí serviría para los demás casos. Ahora, el caso de la persona que está sentenciada por esta responsabilidad, ¿ya es definitiva esta sanción para él? No. El 29 de junio del 2016, que le dan el auto de formal prisión y se inicia el proceso, que tarda 6 años con 8 meses, en donde nos cambiaron 9 jueces, violando nuevamente nuestro derecho, pero finalmente el 6 de marzo del 2023 se da la sentencia condenatoria por 70 años, la cual no está en firme todavía. Estamos luchando, seguimos luchando para que queden para que queden firme. Ahorita ya apeló, estamos en espera de sus alegatos, pero desgraciadamente volvemos nuevamente al Poder Judicial, en donde les dan 8 años para ellos poderse amparar y ver si en segunda instancia los jueces los dejan libres. Porque muchas veces ahorita en el Estado de México está sucediendo esa parte de que hay sentencias que están dando muy buenas, pero en segunda instancia se las rebajan, o muchas veces los dejan libres. Bueno, pues el caso, yo he dicho desde el principio, es uno de interés nacional con peso específico. Habrá que ver hasta dónde se atreven las autoridades también, ¿verdad?, a modificar las sentencias que están establecidas. Creo que vale la pena decir que Irinea Buendía Cortés hoy va a estar en una reunión con estudiantes de la Escuela de Derecho de las Ciencias Sociales y Humanidades que preside la doctora Felipa Neri, justamente compartiendo esto que aquí nos ha tratado a grosso modo y que es muy profundo, muy importante. También decíamos en un inter nosotros, ahí se están formando los nuevos abogados, los que van a ser fiscales.
Efectivamente, Hugo Triano, por esto hemos invitado a la señora Irinea, porque es un caso muy importante, porque los feminicidios se siguen dando a pesar de la sentencia de Campo Algodonero, como decía la señora Irinea, que desde que la Corte condenó al Estado mexicano en el 2009 se dijo para que estos casos no se repitan jamás. Sin embargo, es de manera frecuente que se dan estos feminicidios y que en muchísimas ocasiones quedan impunes. Entonces, en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades se forman los abogados, los licenciados en Derecho, que posiblemente sean los fiscales, los ministerios públicos, los jueces o los defensores, y queremos que conozcan de estos temas para que se sensibilicen, para que puedan investigar con perspectiva de género, como se señala tanto en esa sentencia como en la sentencia de Campo Algodonero. Oye, usted ha dicho algo también que yo destaco, Irinea, dijo emergencia nacional. Así es. En eso estamos, en esta materia en nuestro país. Más allá de alertas de género y todo eso, usted lo ha definido como una emergencia nacional esta mañana. ¿Qué quiere agregar, Irinea, a todo esto que nos ha expuesto y que yo le agradezco profundamente por la importancia que tiene? Pues yo lo único que agregaría es que yo invito a todas las madres de víctimas a que no guarden silencio, porque guardar silencio es como cerrar los ojos en la oscuridad, nada cambia y de nada sirve. Y el silencio es el ruido de fondo de las violencias machistas y no contarán con la comodidad de nuestro silencio. Así lo dice Miguel Lorente en su poema Ni un minuto más de silencio. Irinea Buendía Cortés, muchas gracias por venir a Telereportaje.